Muy bien, Felipe. Pues nada, lo primero de todo, ¿quién eres y a qué te dedicas y cómo llegaste a empezar a iniciar el servicio con nosotros? Bueno, pues yo soy Felipe Jiménez, actualmente pues soy técnico de medio ambiente, pero he estado hasta hace relativamente poco siendo estudiante y Pues, bueno, con dudas al principio, porque ya traía unos antecedentes, pues me animé a probar y aquí estamos. Qué bien. Cuéntanos un poco cómo era tu situación en ese entonces, qué te llevó a empezar el servicio respecto al dolor, tu proceso. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues a ver, venía de haber pasado una crisis de dolor bastante grave que me limitó bastante y una de las cosas que me llamaron la atención fue que, bueno, en vuestro programa comentabais que el tema de para poder ayudarnos, ¿no? Y poder tratar el dolor no tenía que ser un episodio reciente, digamos. Y yo pues arrastraba desde esa crisis pues aproximadamente un año y bueno, pues tenía muchas molestias, tenía muchos dolores, estaba muy limitado, no podía hacer ejercicio de ningún tipo, no podía descansar bien, no estaba cómodo de pie, no estaba cómodo sentado trabajando o estudiando. Entonces estaba como muy frustrado en ese aspecto en aquel entonces y fue precisamente a raíz de la información que vi y fui viendo cosillas que me llamaron la atención y bueno, pues me animé a probar. Porque en ese momento, cuando empezaste a tener el dolor por primera vez, no sé si en cuanto a actividad deportiva estabas realizando ya algo con tema de boxeo, llevaba ya tiempo sin hacerlo. Claro, bueno, a ver, cronológicamente yo estaba en una muy buena forma y ahí tuve la primera crisis. Eh, mm, Me despegué del deporte porque me pegó fuerte, estuve unos meses postrado ahí que no podía hacer prácticamente nada. Luego remitió un poquillo, fui como haciendo vida, pero vamos, era como no conseguía romper el círculo vicioso, por así decirlo, ¿no? Iba Ujú. arrastrando las molestias, no podía llegar tampoco a ser funcional en ese aspecto. Cuando intentaba forzar la máquina a lo mejor me hacía más daño. Era como cíclico y no terminaba de, pues, poder avanzar. Entonces tuve como un tiempo que era, por así decirlo, la calma antes de la tormenta. Me vino el apretón grande pues eso, desde ese momento, pero hablamos de un año, año y algo, en el que no pude hacer absolutamente nada. Y ya venía de estar limitado con dolores, con molestias y demás, pues quizás incluso te diría otro año. Ujú. O sea, que has estado en un punto en el que has convivido con el dolor a diario y como que has visto que te ha llegado a limitar bastante en gestos Claro. básicos que no pensabas que te podía afectar Claro, de esa forma. y muy frustrante, sobre todo en cuanto a si fuese algo que a lo mejor se limitase solamente a la hora de intentar practicar un deporte o realizar cierto esfuerzo físico, pues a lo mejor uno como que se puede engañar o consolar y darlo por bueno y por válido y levantar la mano y no prestarle atención. Pero es que esto ya ha llegado a un punto en el que yo estaba desesperado porque en ese último año antes de contactar con vosotros, estuve yendo a quiroprácticos, a fisioterapeutas, estuve dando vueltas por muchos sitios realmente, porque claro, cuando ya el problema empezaba a darse en el día a día, en levantarte por las mañanas y levantarte mal y tardar el doble de tiempo en vestirte y ir a trabajar y sentarte a trabajar y estar mal, pasándolo mal, con dolor, el tener que coger el coche para volver a casa y estar pasándolo mal, con dolor, llegar a casa, decir, a ver si acostándome un rato se me va el dolor, no poder descansar, o sea, ya no era, o sea, no sé, no es que llegase a habituarme a vivir con dolor, porque
realmente yo creo que uno no llega a habituarse, ¿no? Pero eso es que era muy limitante, muy continuo, y ya, aunque por fuerte que intentes mantenerte y por mucho que intentes mantenerlo en un segundo plano y ser consciente de que, pues bueno, es un problema, es una lesión, al final te afecta en otros Sí. aspectos de tu vida y en tu ánimo y en tus ganas de vivir, por así decirlo, de planear, de hacer cosas, porque estás limitado y estás fastidiado. Sí, al final, cuando se alarga en el tiempo y ves cómo te afecta a distintas áreas de tu vida, es normal que frustre y que uno lo tenga presente continuamente. Así que Claro, eso y un poco. Dime, dime. nada, pues que también es un poco, o sea, lo peor de todo ya no es tampoco el que se extienda, que ya es bastante malo, sino el hecho de que si encima vas probando cosas, vas, porque te recomiendan, oye, pues este quiropráctico, ¿qué tal? O pues fulanito va a este especialista y hace estos ejercicios y no sé qué, eso. Y cuando tú estás intentando, estás poniendo de tu parte, te estás sacrificando, porque a fin de cuentas, pues realmente cuesta económicamente, cuesta anímicamente, y cuando tú estás poniendo todo lo que está en tu mano y no hay una solución, no hay una mejora, eso limita bastante Totalmente, y complica bastante las cosas. totalmente. Esa sería un poco la situación de la que venimos. Y te quería preguntar ahora por, una vez que iniciaste el servicio con nosotros, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué cambios ha ido experimentando? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues a ver, o sea, ¿cómo quieres que te lo exponga? Porque claro, realmente tengo tantas cosas que decir Sí, que, no, hacer un poco el viaje desde como quieras, desde que empezaste con vale. nosotros y qué ha ido experimentando y cómo hemos ido evolucionando hasta el día de hoy. Vale, pues mira, el primer cambio significativo yo lo pondría sin lugar a dudas en los límites que yo me tenía impuestos mentalmente, porque ya llegó un punto y después de tanto tiempo en una situación tan mala que cuando empezamos con los ejercicios muchas veces eh, yo lo que tenía era miedo. Pero porque, claro, vienes de, como aquel que dice, dar puntadas sin hilo, de no saber por dónde te pega el aire, no saber cómo va a reaccionar ante ciertos estímulos, ciertas cargas. Entonces, yo lo primero es eso, primero romper esa barrera, el miedo y los límites que uno mismo se pone, que es Ujú. comprensible también dentro de la situación, pero pienso que es muy importante y la pondría en el primer lugar y en mi caso fue lo primero que pude ver, que yo, pues claro, la situación ya me había condicionado mucho también mi forma de ver las cosas y mi pensamiento al respecto. El segundo cambio que noté rápido fue pues, el tema del descanso, porque yo tenía bastante dificultad para dormir, no podía dormir más de 2, 3 horas seguidas por el dolor. No dormía una noche del tirón no sé desde hace cuánto y relativamente al poco tiempo, si lo tengo que ubicar, pues diría a lo mejor unas 2 semanas desde que empezamos, eh, ahí empecé a descansar bien. Con eso, el alimentarse mejor uno, y bueno, si es que pues por seguir me noto mucho más fuerte la leve pérdida de fuerza que tenía en la pierna derecha a raíz de mi problema, pues puedo decir que ha remitido prácticamente porque me ejercito y no noto que se me cargue más que la otra pierna. Luego, pues puedo correr, puedo hacer asaltos de sombra, cosa que era impensable hace un año y que hace un montonazo de tiempo que no hacía. Estoy retomando el deporte. Desde que empezamos el tratamiento he perdido bastante peso. O sea, para mí son todo cosas positivas. Y al final has vuelto a retomar por eso, lo que comentas sobre los saltos a sombra, que son actividades que uno tenía abandonadas y que poco a poco ha ido retomando, que eso también es muy importante. Esa era una de las cosas fíjate, yo me preguntaba si a lo mejor iba a tener que realmente dejar de hacer estas cosas, que son las que me gustan y las que he estado haciendo toda la vida por culpa de la hernia, porque incluso en algún momento
un especialista, no diremos quién, me dijo pues que ya está, que si no podía hacer, pues eso, si no podía, por ejemplo, boxear, pues que aunque fuese a nivel, no pensando en competir, sino a nivel de entrenamiento, pues que a lo mejor que mirase otras cosas como el baile, como el yoga, como el pilates, como... Y claro, pues son cosas que también dices, joder, que yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? O sea, pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso, yo empecé muy joven y aunque no lo abordes de una manera competitiva o pensando en solamente por el hecho de entrenar, si es lo que llevas haciendo toda la vida y de repente te dicen que vayas buscando otra cosa, pues es un palo Sí. y la verdad es que lo tenía un poco como interiorizado y hasta que no hemos ido haciendo cosillas y lo he ido viendo, pues es que si me lo dicen no me lo hubiese creído, la verdad. Y es normal, pero es normal tener ese miedo al inicio y esa duda de si uno al final va a volver a retomar todas esas actividades, pero ya has comprobado que se puede y que de manera progresiva y poco a poco podemos llegar a ese punto. Muy bien, Felipe. Y por último, quería preguntarte respecto al servicio que ha realizado con nosotros y todo este trabajo durante este tiempo. ¿Qué pensamientos tenías sobre el servicio online? No sé si te daba reparo al principio o... A ver, sí, porque, bueno, es una cosa que en mi caso, por ejemplo, ha sido novedosa. Nunca había hecho algo parecido. Siempre había sido todo presencial y claro, pues siempre está ahí un poco, ¿no? La incógnita de cómo van a ir las cosas, cómo va a ser. Pero puedo decir que mucho mejor que en muchos sitios presenciales a los que he estado asistiendo en otro momento y que, vamos, es que falta solamente que cuando llegue la hora de entrenar vengáis a tocar al timbre a decir, venga, vamos. Totalmente. Que nosotros encantados si pudiésemos. No, pero es verdad que el servicio es muy cercano, muy profesional. Además, siempre que he tenido cualquier inquietud, cualquier necesidad de cambio, de modificación, cualquier sugerencia, siempre se me ha satisfecho rápido y bien. Entonces, para mí, 10 de 10 diría que más cómodo si lo vemos desde una perspectiva realista, mucho más cómodo que asistir presencialmente a cualquier sitio y mucho más efectivo, pienso yo, porque Qué bien. a fin de cuentas hoy en día vivimos con el móvil en la mano y tienes comunicación directa y continua bueno, en este caso con vosotros y puedes consultar el programa, puedes consultar lo que necesites, entonces la verdad es que está muy bien. Nos alegramos, porque al final uno de nuestros objetivos es orientar todo el servicio y adaptarlo todo lo posible para que os encaje y que estéis muy cómodos durante todo el proceso. Así que nada, nos alegramos que haya sido así contigo y nada, Felipe, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has puesto durante estos meses y nada, y enhorabuena por estar en el punto en el que te encuentras ahora mismo. Muchísimas gracias a vosotros porque yo estoy seguro de que la potencia sin dirección no sirve de nada. Entonces, la culpa, por así decirlo, es vuestra porque de verdad que a mí me habéis ayudado un montón y se agradece mucho también el tener a alguien siempre ahí intentando guiar de la manera correcta, ayudar, controlar las cargas y eso yo creo que es la clave del éxito, en mi Al caso. final, has sumado todo. Muy bien, Felipe. Pues un abrazo y nos vemos. Igualmente, buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias.